Nosotros ayer, los dos, María Paulina y Juan Andrés, mucho gusto, estábamos haciendo un video fotorrealista de la reforma de un apartamento de uno de nuestros clientes de interiorismo. Digamos que generalmente hacemos ese proceso y al final, cuando vimos el video, los dos como que conversamos un rato y dijimos, "O sea, esto ya no nos eriza la piel como nos erizaba tanto antes, como que antes hacíamos una imagen, una propuesta con texturas súper fotorrealistas, eh, y nos dimos cuenta que es que el mundo ha cambiado y que básicamente digamos que todo eso que nos emocionaba tanto desde el realismo digital, desde ver texturas súper bacanas, los exámenes de la luz, pues digamos que todavía nos emociona como proyecto, pero que básicamente pues, todo el mundo sabe lo que está pasando con la inteligencia artificial que básicamente cotidianizó y creo que nos insensibilizó un poquito con respecto a todo este impacto visual y que cualquier persona básicamente con el prompt que quiera pueda hacer, digamos, muchas cosas, nos hizo pensar en que tenemos que hablar más del humano. Entonces decidimos crear un poquito este espacio para hablar de lo que hacemos nosotros, de lo que somos nosotros como persona, de lo que hemos cometido como errores que también les pueden servir a ustedes, de pronto algún acierto que les sirva a alguien, pero más es como crear un espacio para que conozcan nuestro trabajo y también para nosotros tener un poquito de este ejercicio creativo. Otra razón por la que estamos haciendo esto es porque personalmente nos gusta mucho escuchar las historias que hay detrás de las empresas grandes que uno ve como inalcanzables, que pues, ojalá seamos algún día eso, pero eso nos encanta y creemos que hay muchos fragmentos de nuestra historia que a muchas personas les puede interesar escucharlas, con las que pueden conectar. Entonces creamos este espacio para que ustedes, las personas que les interese llegar a nosotros y quieran trabajar con nosotros, nos puedan encontrar o aprender de nuestra experiencia y por otro lado, encontrar a esas personas que les interesa lo que hacemos y que creen que les podemos generar valor de alguna forma. Bueno, nosotros Cuenta quiénes somos, son, ¿cómo? cuenta quiénes somos. Nosotros somos MD, materia de diseño de espacio, somos el equipo creativo, digamos, nosotros tenemos en nuestras dos equipos, Tierra Fría es la marca con la que ejecutamos proyectos de interiorismo, y nosotros en arquitectura nos dedicamos al interiorismo muy enfocado en hospitality, a la hotelería y hemos hecho vivienda y lo que sea, pero pues digamos como que nos hemos movido en esa ramita. Somos una oficina relativamente joven. Alejandra, que no está acá, tiene 34 años, yo tengo 33 y María Paulina tiene 28 años. Somos un proceso, o sea, bajo ningún, como lo decía Pauli, bajo ningún sentido nos consideramos en este momento todavía un producto terminado. Creo que todos los días aprendemos algo que no sabíamos. Creo que eso pasaba en el proceso. Uno cree que se la sabe todas, después se da cuenta que no sabe nada y después ya está como en una etapa en la que creemos que estamos, que es que respetamos a todo el mundo porque todo el mundo está bregando con lo que sabe. Entonces digamos que eso es lo que hacemos en el día a día, bregar, pero bregar de una manera estructurada. Y digamos que hoy queríamos empezar hablándoles de una derrota. ¿Por qué una derrota? Porque todo el mundo se mete a redes y empieza a hablar de De los logros, lo de todo chimba lo que que salió es, de todo lo bien. que salió bien, de yo soy perfecto, de qué belleza casa, qué belleza gato. Y no, hoy les vamos a contar una acá que hicimos. Entonces, Sí, pues una de muchas. sí, entonces el Pero una tema que realmente nos hizo partió la crecer. historia en dos y que realmente Y hay nos resultó. una conclusión inesperada de todo eso. Ujú. Entonces el tema es que, bueno, vamos a arrancar. Estábamos jóvenes, veníamos de hacer un primer pues, buen proyecto, o sea, yo había tenido una sociedad joven antes, tú me haces señas cuando vas a hablar tú, porque también quiero que hables mucho, entonces veníamos de hacer pues veníamos de esa inercia bacana en la universidad, de que uno creía que podía con el mundo, y digamos que al principio con otra sociedad no, me fue bien, Pablo venía de una carrera brillante, digamos, en varias cositas, y nos encontramos en el trabajo y nos contrató un cliente que en el papel, o sea, nos habíamos ganado la lotería. Era un extranjero, pues digamos como lo mucho que está pasando en Medellín, en esa época estábamos apenas arrancando como con ese boom de la transformación en Medellín. Era una persona que más o menos estaba valuada en esa época entre unos 20, 30 millones de dólares y que quería hacer la reforma de la casa,
una casa diseñada por un arquitecto que admiramos un montón. Acá no vamos a mencionar nombres de nadie, pero igual lo Sí, eso es admiramos importante, mucho, era una casa que de entrada era lo muy admiramos bacano. mucho. Y digamos que quieres avanzar un poquito con la historia, tú. No, pues un poco más de contexto. En ese momento, ¿qué? No, demos la sorpresa al final. Entonces arranca tú. No, continúa, no quiero complementar Bueno, entonces, por no, no, ahora. pero háblate un poquito del tema. Bueno, no, entonces en ese momento llegó este cliente, una persona que había comprado esta propiedad, que era genial, tenía una arquitectura muy bacana, pero pues estaba muy desactualizada y nos contrató con la finalidad de actualizar esa casa, de que se adaptara mucho más a su estilo de vida y a lo que él necesitaba. Bueno, entonces digamos que uno de los puntos que primero nos pasó es que había habido como un feeling personal muy bacano con la persona, como que literalmente cada comité que íbamos era, no, bacanísimo, no, súper, me encanta, bla, 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 todo esto. Eh, Sí, exacto. O sea, quiero decir algo ahí. Cada cosa que le mostrábamos, él era el más emocionado, o sea, nos hacía entender que todo lo que le mostrábamos era exactamente lo que él quería y que le estábamos leyendo la mente prácticamente. entonces digamos que en ese punto, pues estábamos confiados. Entonces, primer error que cometimos fue que, digamos que buscamos, había una residente, no es culpa de ella, pero había una residente que era muy inexperta en esa época, que era una persona que digamos que nos gustaba como proyección, que era una persona súper buena y que digamos como que no la veíamos idónea para ese trabajo en ese momento, pero la vimos como una gran persona que podía trabajar en ese tema. Quiero complementar y reiterar que claramente no es su culpa porque nosotros en ese entonces no sabíamos cómo era el perfil de la persona que tenía que encargarse de eso. Entonces, pues Entonces, digamos, clara, sí, o era sea, una persona con muchas cualidades, pero no era la apropiada para esa pero tarea específica. digamos que nosotros en esa época, pues en nuestro idealismo, no, pues esta es una gran persona y se quiere dar contra las paredes, contra el mundo y le va a meter y la mejor actitud y la mejor vaina, pero digamos que, pues, tema número uno, o sea, en temas de personal, busquen al Ferrari, o sea, el mejor de la hoja de vida y después vean cómo carajos le pagan porque digamos que, o sea, uno tiene que ser muy cabeza fría a la hora de escoger el personal y esa es la primera lección del día. Entonces, digamos que, de nuevo, no tenía un tema malo, pero digamos que se prestó para un poquito no de desorden, sino para un tema de comunicación un poquito difícil. Pero bueno, ese es un tema que no fue tan relevante al principio porque todo le encantaba, todo le parecía la vaina más divina, hasta que un día, digamos, dando contexto, el baño del servicio, en Colombia pues todavía tenemos esos baños del servicio, si no están viendo otro lado, si no está viendo nadie, pues qué importa. Tenemos esos baños del servicio y normalmente esos baños del servicio, pues Corona, que es como la marca local acá grande, tiene unas referencias que todas llaman como Ártico, Ártico es que llaman, Ártico. No sé cuál era Bueno, en esa época específicamente. creo que llamaban perfil ártico, yo no sé qué cosa gris y Era tal. una línea clásica, plana, 57 mil un pesos, gris plano. 57.000 pesos el metro cuadrado y a la fija, y eso no le dolía en el presupuesto a nadie, era bonito y era hecho para eso. Entonces cogimos una de esas, se la habíamos como medio mostrado una foto, pero él como que no había entendido que era para ese baño y me llamó furioso, furioso. O sea, una reunión de un hotel que está haciendo de momento, olvídese, me tocó salirme de la reunión, o sea, yo contesté de celular y para que hubiera visto un fantasma, de la reunión me llamaron y todo a preguntarme después quién me había muerto, Aurora. Entonces, eh, llegamos a la casa, llegamos a la casa y lo que nos contó el hombre fue, pero ¿cómo carajo se te ocurre que escogiste esta reverencia sin darme un coso? Y yo la verdad, como que pensé como, pues para esta persona le importa mucho este baño, por algún motivo, porque pues las personas tienen derecho a Porque todo era eso. una persona que para su casa estaba eligiendo lo mejor de lo mejor. Y el baño del servicio pues era muy funcional, pero realmente como normalmente lo manejamos con nuestros clientes, buscamos materiales muy bonitos, pero gama media para esos espacios, no ponemos el enchape más caro. Entonces ese es el punto que él se encontró con que en el baño de servicio no habíamos incluido el mejor enchape de todos. Entonces, tema número dos, así sea, primero nómina, segundo, así sea la bobada más Hay bobada, que hay que preguntarlo, preguntar. O sea, totalmente.
ya la aplicamos siempre, No, sí, total, o sea, pero listo, seguimos. aprendidísimo. Seguimos con la historia porque la historia todavía le falta. Entonces, en ese comité, listo, todo, qué pena, me da culpa, hasta que metió el comentario de, es que este baño no puede ser un baño cualquiera porque es el baño de las niñas, De las niñas, de ajá. las niñas. Y ese comentario me demoré por ahí, yo ahí sí muy, muy bobo, pero me demoré por ahí 20 minutos en captar, yo, ¿qué estaba hablando? Las niñas del servicio. Hasta que después caímos en cuenta que estaba hablando de pues, trabajadoras sexuales. Ujú. Eh, entonces, digamos que lo que pasó en ese punto fue que Y no solo eso, realmente luego nos dimos cuenta que desde las medidas y absolutamente todo, él lo estaba pensando para llenarlo de trabajadoras sexuales. O sea, todo el diseño estaba basado en en ellas. eso, o sea, básicamente sí, era como una especie de castillo para pues, lo que sea. Entonces, el punto es que a partir de ese momento, como que digamos que uno es pequeño, pero se resquebrajó un poquito, como digamos, porque si la comunicación tenía ese eslabón débil, que era el tema no obra, un momento a otro la relación personal que sostenía mucho todo y que hacía la confianza y todo eso, ¡pah! Se quebró. Entonces, básicamente, desde ese punto, digamos que empezaron a haber un montón de presiones que en ese momento yo no lo entendí, pero en retrospectiva, básicamente era la persona tratando de. La persona también captó que no nos gustó, o sea, eso no se disimuló. Entonces, básicamente, la persona dentro de su tema, creemos nosotros que quería ya como que distanciarse, entonces empezó a exigir un montón de cosas que en realidad no tenían mucho sentido, unos tiempos, básicamente todos los días en cada comité quería una extravagancia nueva, pero entonces le queríamos decir que parara el presupuesto Sí que y teníamos que parar para para poder analizar, revisar cuánto valía eso antes de ejecutarlo. También parte de los aprendizajes, hasta que no haya un diseño aprobado y un presupuesto aprobado, no se debe avanzar. Todavía ese error lo estamos cometiendo porque cuando una obra está en marcha es difícil pausarlo todo, pero lo y, ideal, sin una aprobación, no se avanza. y quiero hacer un pequeño paréntesis, digamos, de la historia en eso es, si me están escuchando estudiantes, si me está escuchando alguien ahí, nosotros como arquitectos, de las primeras cosas que hacen en la universidad, creo que erróneamente, es que nosotros nos enseñan que nuestro tiempo no vale y que nuestros límites no valen tanto. Básicamente ese discurso de, entonces usted tiene que aprender a trasnocharse, tiene que aprender a que importa más esto que usted, importa todo eso. Y básicamente, personalmente, yo llegué a mis años profesionales con unos límites que personalmente también tenía muy malos, yo nunca trabajé muy bien mis límites. Y entonces, digamos, cuando necesité mis límites de verdad, cuando necesité poder decirle a una persona en una posición económica 500 veces más fuerte que yo, en unas cosas así, decirle, es que vamos a parar, no estuvo. Entonces, digamos como que ese es un tercer tema y es también trabajar los límites y ver hasta qué punto están como persona tus límites para poder trabajarlos, porque si algo que me enseña el mundo y que nos ha enseñado el mundo es que va a haber gente que va a probar tus límites, no necesariamente gente que sea mala, no necesariamente gente que esté en contra de tu ética ni en contra de tus cosas como consideramos este cliente, sino que muchas veces los intereses se cruzan y uno tiene que estar dispuesto a probar los límites. Entonces la tercera Es que sí, observación de esta historia es trabajen sus límites. Eso a nosotros nos ayudó mucho, nos sigue ayudando. Seguimos fallando mucho en esa, pero pero hemos crecido. mejorando Sí, significativamente. El cuarto aprendizaje, y yo creo que uno lo puede decir, pero hasta que a uno no le pase, no va a aprender, pero es no dejarse deslumbrar. Eh, Va a pasar mucho que uno va a llegar en una posición muy desbalanceada si llega un cliente que se ve súper poderoso, con todo el potencial de que saques el proyecto de tus sueños, pues es normal que uno deje de poner límites, que haga cosas que no están bien, pero no, el tema es no dejarse deslumbrar por quien sea la persona, siempre hay un paso a paso que se debe aprobar, con mucha más razón si es don presidente de no sé dónde, con más razón hay que tener el tema legal y el paso a paso, cada aprobación por escrito y muy clara, porque con mucha más razón no puedes saltarte pasos solamente porque la persona tiene afán. Es un riesgo demasiado grande que, pues esa fue de los primeros que tuvimos y de los más grandes, pero creo que con eso aprendimos que eso sí. no se hace. Bueno, entonces volvemos a la historia. Entonces, a partir de este punto, digamos que se fraccionó el tema hasta que un día el hombre me llamó
él no vivía acá, él hacía viajes periódicos y me llamó y me dijo, ya no quiero los diseños, ya no lo quiero. Y yo no sé usted qué va a hacer, yo no sé si usted tiene una posición económica buena, pero sepa que le va a llegar su demanda y sepa que le va a llegar su cuento porque no. Y acuérdense que le estoy contando de una versión mía yo tengo 33, estoy hablando de una versión de 27 años. O sea, yo a punta de juiciecito y cositas, tenía la oficinita, yo todavía estaba con mis papás en esa época y yo no había una comparación y creo que en ese punto, digamos que, repito, el tema me deslumbró, desde una manera negativa, pero me deslumbró porque digamos que hubo un ataque interno de medio ansiedad que me trató de parar. Entonces, digamos como que yo pensé, carajo, me van a parar por encima. Hubo como 2 días en los que básicamente me dio como una medio paranoia de todo, pero primero, mi equipo en esa época respondió como unas estrellas. Pero no, Eh, no has dado el no contexto. voy a dar contexto todavía de nada. Mi equipo respondió como unas estrellas. Eh, Pauli en esos días fue el número 10. O sea, Paulina cogió toda la fuerza que yo no tenía para poder ejecutar y básicamente cogió y sí organizó la casa y básicamente fue la compañera ideal. Y me acuerdo mucho de un tema que me dijo mi papá, que fue como, vea, lo más importante es que usted no puede parar. Que eso es un tema importante y es, cuando tengan un problema, no vivan para el problema. O sea, el problema se puede solucionar y después aprendí que es que, o sea, yo no tenía ni idea de temas legales, pero después a punta de abogados entendí que es que ese tipo no tenía bases, pues es lo que estaba haciendo, estaba vulnerando mi derecho al trabajo, había roto todas las berracas cláusulas de contrato, o sea, básicamente el error Sí, mío, sí, el yo error creo mío que fue, ahí hubo muchos errores de su parte y de nuestra parte, entonces ahí como que se balanceó y finalmente él decidió pues no tomar acción legal, me imagino que por eso, pero no sé, pero el tema no, o sea, hubo un enfrentamiento en inicial sí hubo, pero algo que en no esta escaló. audiencia, pero digamos que el tema que pasó fue, me acuerdo, que primero hubo un apoyo familiar muy grande, donde básicamente la gente que me rodeaba también dijo como, mi hijo, no se deje, que usted está en todos los derechos y que usted no hizo nada malo. Mi papá básicamente se puso el rol de papá y dijo como, es que esto no, pues no es así. Y básicamente después entendí que no volvió a pasar. La gente en la carrera volvió a tratar de hacer bluffs, porque eso es un bluff, eso es como cuando uno no tiene nada en la baraja y quiere salirse del tema y los abogados básicamente demostraron que es que básicamente el error fue que yo lo había demandado porque vulneró todos los derechos que yo tenía de trabajador, todos los derechos de cosa, pero básicamente me quería pasar por encima y afortunadamente no pudo pasarme por encima de la manera que quiso porque sí se perdió mucho dinero. Entonces, digamos, de esta historia, María Paulina, que está acá al lado mío, que es un tema importante, la sorpresa al final, María Paulina trabajaba conmigo en ese momento, nosotros no O sea, éramos, no sí, era su éramos, empleada. no éramos pareja, no éramos pareja en ese momento, Sí, y la relación pero era netamente laboral. era netamente laboral, nunca había sido irrespetuosa, nunca había sido No, no, una, la verdad, existía como un velo, había como química de equipo, éramos muy buenos trabajando juntos, pero pues no, yo personalmente, y él también lo dice, nunca había ido más allá. pero digamos que entonces en ese punto, básicamente, eh, la vida, pues es que vamos en quinto punto, sexto punto, en Yo el, creo que quinto. en el que vayamos. El tema es que básicamente también aprende a valorar a las personas que tienes al lado. Yo creo que lo que más agradezco de esa historia fue que eh, yo tenía oro a mi lado y me di cuenta en ese momento que tenía oro. Digamos que después de ese punto, como que digamos que entendí que tenía la persona más genial del mundo a mi lado y pues que la tenía que cuidar y ella me cuidó. Y después, digamos, ya en una historia más personal, pues sí, como que salimos y eso es importante porque es la base de una de nuestras cosas, es que nosotros somos pareja. Estamos Ujú. grabando en este momento nuestra casita en Guarne, las cositas que están corriendo por ahí son nuestras mascotas, entonces nosotros somos una empresa familiar y la familia es base de lo que trabajamos. No somos una empresa familia, no le decimos a nuestros empleados que son familia, no hacemos nada de ese tema, pero nuestros valores son de familia y es, digamos, uno de los conflictos que trabajamos y que una de las cosas que nos ha hecho más fuertes y es
rodearte de las personas que lo están acá. Entonces, con esta historia, ¿Rodearte de qué? rodearte con las personas que te fortalecen. O sea, rodearte con las personas Repítelo, que, repítelo. rodearte con las personas que te fortalecen. Entonces, de esta historia, ¿quieres primero tú decir lo que te queda a ti, lo que me queda a mí? No, pues realmente hubo muchos aprendizajes. Creo que esta historia en particular te toca mucho más a ti porque en ese punto yo estaba ahí, yo obviamente cargaba con mucho, pero pues creo que la responsabilidad toda la cargabas tú. Entonces, pues demasiados aprendizajes de todo lo que no se debe hacer, de todo lo que hicimos mal. eh, pero no, pues fue algo que afortunadamente pasó rápido para que muy rápido aprendiéramos la metodología que tenemos que tener y la estructura ante un cliente, cómo se debe manejar, desde lo legal, desde el equipo, cómo debe conformarse, desde la comunicación con el cliente, no, demasiados aprendizajes. Bueno, y pues digamos que nosotros, para darle un poquito la terminada a este primer espacio, nosotros les queríamos arrancar contándoles una historia de estas. Tenemos como 500 historias así. También tenemos historias de éxito, pero pues creo que pues, para ganar no se necesita nada. O sea, de ganar uno no aprende absolutamente nada. Eh, Creo que el tema más importante es que si miran el perfil de Instagram, van a ver un montón de fotos divinas, de un montón de cosas que hacen que todo sea perfecto, que se vea perfecto. Eh, Todo esto se ha ido aprendiendo, no necesariamente con dolor, pero con aprendizajes que algunos costaron más de lo que tenían que costar, con una ambición que a ratos costó mucho más de lo que tenía que costar. Y digamos que a mí lo que me quedó más de esa experiencia fue que tal vez lo que más necesité en ese punto fue paciencia, porque muchos de los errores que se cometieron en ese momento fue de que la vida me abrió las puertas a oportunidades y yo quise tomarlas todas, sin medir si había compatibilidad real con las oportunidades que se me estaban dando, sin medir si de verdad estaba preparado en algunos ámbitos para los desafíos que tenía, por más que la capacidad creativa y todo estuvieran a ello. Uno siempre cree que es que estar preparado es ser capaz de hacer lo bueno, no, estar preparado es ser capaz de soportar lo malo. Claramente no tenía una infraestructura empresarial que fuera capaz de enfrentar eso, pues que hoy en día, por ejemplo, sería muy distinta la reacción de la empresa ante una persona que vulnere un contrato, que básicamente Ujú. nos tenga que hacer, pues digamos Y como que está. entra, pues cada vez, esperemos que siga siendo así, estamos más lejos de que de pronto llegue hasta ese punto, porque si pasara hoy, probablemente tendríamos un montón de documentos que respaldan la información que el cliente aprobó, que es clave, pero bueno, nada, son Y aprendizajes. digamos que un tema también es saber como que mostrarte que digamos que esa es la lección que hoy estamos apenas implementando para tener un poquito de compatibilidad con las personas que uno trabaja. Esa persona después terminó su casa con otra persona Y y no, es- no sabemos, pues se ve muy sabemos, bonita, ni se ve idea muy como que lindo, hubo detrás. se puede todo eso, cada quien tiene su compás ético, pero digamos que la parte que más nos quedó fue aprender a filtrar un poquito más eso. Y la verdad, pues digamos, sacar callo, no sacó callo a todos, diciéndolo un poquito más coloquialmente. Pero digamos que queremos terminar esto diciéndoles como que esta es la primera vez que contamos un poquito más desde nuestras vivencias diarias. Queríamos conectarnos un poquito más con ustedes como nuestra audiencia, con los que nos quieran escuchar, los 5 que escuchen este video. Eh, y de verdad, pues como que ver que si tienen un problema, que si están en alguna situación que de pronto los tengan o soñando o angustiados, eso es parte de la experiencia humana dentro de la arquitectura, es parte de los límites que uno tiene que desarrollar. Esta profesión es 30% diseños, 90%, no, 90, eso no me da, 70%, 70% decisiones humanas y errores humanos y aciertos humanos, que hoy es lo que le estamos dando valor con esto, a lo humano. Muchas gracias. Un gusto.